Hechos capítulo 9, un pasaje maravilloso realmente. He disfrutado mucho esta semana al estar estudiando este pasaje, estar revisando lo que tiene para nosotros este libro. ¿Te imaginas estar en un país donde eres perseguido por tu fe? Quizás ninguno de nosotros ha estado en esa situación. Ninguno de nosotros hemos estado en un país donde hay alguna limitación al libre ejercicio de nuestra religión. Pero hay muchos lugares en el mundo donde si tú eres creyente puedes padecer, puedes sufrir por ser cristiano. Quizás el día de hoy lo que más se nos viene a la mente son países musulmanes, donde hay tanta persecución, con resultados tan violentos, creyentes siendo torturados, decapitados, quemados, crucificados incluso por ser seguidores de Jesucristo. Obviamente es una situación bastante difícil para ellos. Pero no solamente en países musulmanes. Mi prima ella y su esposo son misioneros en el país de Rusia. Recién el país de Rusia aprobó unas leyes que hacen que sea ilegal hacer proselitismo de una religión en un lugar público. Le pregunté a mi primo, al esposo de mi prima, cómo está la situación. Dice, mira, todavía podemos hablar uno a uno, puedo invitar a alguien a mi casa y en mi casa, pero no podemos nosotros en un lugar público hacer proselitismo, ni en la iglesia, a menos que tengamos una carta oficial del gobierno otorgándonos permiso para eso. En caso de que nosotros no prestemos atención, pues hay multas, incluso encarcelamiento, y para nosotros como extranjeros la posibilidad de ser deportados del país, de no poder permanecer en ese lugar. Este verano, en este viaje que recién hicimos a Estados Unidos, nos encontramos con unos amigos que son misioneros en China. Y como ustedes saben, hay millones de creyentes en China, aunque China no aprueba el cristianismo ni la religión, pero especialmente en los últimos años han tomado una actitud muy tolerante, y entonces las iglesias habían crecido, incluso tenían edificios donde se podían congregar, pero recién el gobierno tomó una postura mucho más dura en contra del cristianismo, ha empezado a destruir los edificios. Una iglesia donde ellos habían estado colaborando ya no estaban en ese lugar, pero esa iglesia fue demolida por el gobierno. Otra iglesia que ellos conocían de esta iglesia llegaron para destruir el edificio, demoler el edificio, y el pastor y su esposa dijeron, no nos vamos a quitar de aquí. Y entonces tumbaron el edificio con ellos dentro y los mataron. Pues gracias a Dios ninguno de nosotros se encuentra en esa situación. Pero ¿qué haríamos estando en esa situación? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Tendríamos el valor para compartir nuestra fe? ¿O mejor calladito, no digo nada, así estaríamos mejor? Es curioso porque nosotros lo tenemos mucho más fácil, ¿verdad? Y aún así no compartimos nuestra fe con muchas personas. Aún así no estamos dispuestos a abrir la boca y hablar de Jesucristo. Lo curioso es que en Hechos capítulo 9 tenemos a la iglesia de Jesucristo en Jerusalén en particular sufriendo persecución. Están sufriendo por ser cristianos, por ser seguidores de Jesucristo. Y la situación había empezado muy bien. Cristo sí había sido crucificado y luego había resucitado, y después de su ascensión al cielo y el día de Pentecostés el Espíritu Santo había descendido sobre los creyentes y estaban bien contentos porque miles de personas se están convirtiendo a Jesucristo, y la iglesia dice que tenían el favor del pueblo. La gente aprobaba lo que ellos hacían y cómo ellos enseñaban y eran muy populares en ese momento, pero de repente la situación había cambiado. Los líderes religiosos
habían reaccionado, estaban decididos a detener lo que esta secta nueva estaba haciendo y habían demostrado que para ellos no había límites. ¿Cómo lo habían demostrado? Bueno, habían logrado crucificar a Jesús. O sea, hasta la muerte, si hace falta. Caifás había dicho, que era el sumo sacerdote, había dicho que era bueno que un hombre muriera por todo el pueblo. Ni entendía bien lo que decía, porque sí, ciertamente Jesús moriría por todo el pueblo, por el pecado de todo ser humano. Pero ellos querían ejecutarlo, y si había que ejecutarlo con mentiras y con traición, no les importaba. Y ellos pensaban que con crucificar a Jesús, ahí acabaría todo. Pero nada más lejos de la realidad. Sí, por unos días había desconcierto entre sus seguidores, pero había resucitado Jesús. Y ahora sus seguidores estaban haciendo correr la voz que Jesús había resucitado y que eso demostraba que Él era lo que decía ser, que Él era el Hijo de Dios y que era el Mesías prometido. Y eso era algo que ellos odiaban, no les gustaba escuchar. ¿Y ahora qué harían las autoridades? ¿Hasta qué punto estarían dispuestos las autoridades a llegar? Habían estado dispuestos a ejecutar a Jesús, pero eso no lo había detenido. ¿Ahora qué harían? ¿Estarían dispuestos a ejecutar a miles de seguidores de Jesucristo? Sería muy difícil que ellos lograran eso, pero ellos algo tenían que hacer. Incluso entre las mismas autoridades existía debate acerca de cómo responder ante estos que llamaban los del camino. Los que andaban en el camino siguiendo las enseñanzas de Jesús. Si había debate entre ellos, pero si había alguien que odiaba a los discípulos de Jesús, era un joven fariseo que se llamaba Saulo de Tarso. No había quizás ningún otro judío, ningún otro fariseo que odiaba tanto a estos seguidores de Jesús. Saulo era todavía joven. Por tanto, con toda probabilidad, no era todavía miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el congreso, por decir así, de los judíos, donde se congregaban ellos para tomar sus decisiones. Y Saulo todavía probablemente no era miembro del Sanedrín, pero era una de las estrellas, una de las nuevas estrellas que se estaba levantando en el horizonte de los judíos. Su futuro estaba asegurado porque venía de sangre pura judía. Muchos judíos no sabían su ascendencia, pero Pablo sabía que él venía de sangre pura de los judíos. Sabía que él había obedecido la ley de Moisés lo mejor posible. Él era alumno del más famoso y grande de los profesores judíos, un hombre llamado Gamaliel, que además era un influyente miembro del Sanedrín. Y él era alumno de este gran maestro, rabino judío. Bueno, el Sanedrín estaba buscando qué hacer, cómo detener a esta nueva secta, los del camino, porque era delicado. Tenían el favor del pueblo, tenían popularidad, la gente les aceptaba, a las personas les encantaba escuchar lo que enseñaban y además, igual que Jesús antes que ellos también estaban haciendo milagros poderosos que atraían a las multitudes y no sabían cómo responder y era delicada, había que manejar esta situación con pinzas. Y entonces ustedes hace seguramente ya unas semanas o meses incluso estudiaron en Hechos 4 la primera acción que tomaron en contra de los discípulos de Jesucristo. La primera acción que ellos tomaron fue llevarles ante el Sanedrín a los líderes de los cristianos y amenazarles. No les golpearon, no les azotaron, pero sí les amenazaron. Les dijeron que no podían hablar en el nombre de Jesús, pero esas amenazas no detuvieron a estas personas. Incluso ellos decían que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo?
Si ellos querían obedecer a Dios, debían de obedecer al Sanedrín, ¿no? Pues el Sanedrín era el Congreso, eran las autoridades entre los judíos. ¿Cómo se atrevían estos ignorantes a hablar de obedecer a Dios? Ellos no sabían nada. El Sanedrín era el que debía de ponerles la dirección. Y ellos debían de obedecer al Sanedrín. Pero estas personas estaban obsesionadas con hablar de Jesús, de compartir de Cristo, y no prosperó el intento de las autoridades. Las amenazas no funcionaron y entonces dieron un paso más. En el capítulo 5 de Hechos encontramos que los arrestaron. Y esta vez los echaron en la cárcel y ahí los dejaron pasar una noche. Quizás pensaron que el frío del calabozo enfriaría también su fervor por Jesucristo. Ahí los dejaron para que pensaran las cosas bien, para que vieran que las autoridades religiosas iban en serio. En la mañana fueron para encontrarlos y, para su sorpresa, habían escapado de la cárcel. Pues obviamente los líderes del Sanedrín andaban enojados. ¿Cómo es posible que habían escapado? Pero quizás algunos pensaban, pues qué bueno. Habrán huido entonces. Habrán visto que vamos en serio y lograron escapar y ahora estarán por ahí escondidos. Pero nada más lejos de la realidad cuando de repente llegaron los reportes que esos hombres que habían sido arrestados y que habían escapado de la cárcel, ¿dónde estaban? Sino en el templo, enseñando y predicando otra vez de Cristo. ¿Cómo es posible? Nada más lejos que de la realidad. No estaban interesados en salvarse el pellejo. No, ellos querían predicar de Cristo. ¡Qué valor!, ¿no? ¡Qué pasión! A pesar de los obstáculos y las dificultades. Y entonces otra vez mandaron hombres para arrestarlos y los trajeron ante el Sanedrín. Y otra vez había un debate muy fuerte. Algunos querían matarlos. Y entre ellos seguramente estaba Saulo de Tarso. Pues no era miembro del Sanedrín, pero siendo tan importante y siendo el seguidor estrella de Gamaliel, probablemente le permitían estar ahí durante el debate y la deliberación del Sanedrín. Y seguramente pues Saulo era de los que quería matar a estos hombres. Pero todavía había debate. Todavía algunos no estaban convencidos. Incluso Gamaliel, el maestro, rabino del apóstol Pablo, fue uno de los que levantó la voz y dijo, hay que esperar. Me imagino que Saulo se sentía bien decepcionado en su maestro. ¿Cómo es posible? No entiende. Hay que tomar medidas drásticas en contra de estas personas. Hay que reaccionar contra ellos. Hay que detenerlos ahora porque si no, esto se nos va a salir de las manos. Pero Gamaliel recomendaba precaución. Y entonces, en vez de llegar al extremo de matarles, sí llegaron a un paso más. Y el paso fue de azotarles. Como nosotros sabemos, los azotes en el tiempo romano no eran simplemente como unas nalgadas que pudiéramos como padres a veces darle a nuestros hijos. Eran azotes brutales, sangrientos, violentos, que incluso a veces acababan con la vida de las personas que las recibían, pero aún así seguían predicando de Cristo. Seguían predicando de Cristo. Saulo se sentía justificado en su deseo de haberlos matado de una vez por todas. Pero seguían predicando y el evangelio seguía creciendo y se hacía más y más popular y nadie parecía que podía detenerles. Un tiempo después, un hombre, Esteban, un líder entre los del camino, estaba en una sinagoga debatiendo con algunos de los líderes de la sinagoga. Los líderes de la sinagoga en su mayoría no eran grandes expertos en la ley. Y ahí Esteban entró en debate con ellos y Esteban los estaba confundiendo. Estaba demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Y estos hombres no sabían qué hacer. Entonces lo agarraron y lo arrestaron o lo arrastraron hasta el Sanedrín. Ahí en el Sanedrín estaban sentados los hombres más doctos,
Ahí estaban los hombres más preparados en el judaísmo. Seguramente este hombre Esteban, que no tenía estudios, este hombre Esteban, que no tenía la preparación, seguramente este hombre, ante las grandes autoridades y las grandes luces del judaísmo, seguramente ellos sí le harían callar, seguramente ellos demostrarían que realmente Jesús no era el Mesías. Pero ahí ante el Sanedrín algo pasó que nadie podía haberse esperado. Esteban demostró ser un conocedor de la ley y de los profetas. Demostraba tener un amplio conocimiento de la historia de Israel. Y cuando él empezó a disertar, los miembros del Sanedrín no podían callarle, no podían ni responderle. Había algo que irradiaba de él. Un poder espiritual al que nadie podía hacerle frente. Ahí Esteban les predicaba y la culpa empezó a entrar al corazón del Sanedrín. Pero la culpa la cambiaron por el enojo y la rabia. ¿Cómo es posible que este vulgar ignorante se atrevía a darles cátedra a ellos que eran los mejores intérpretes de la ley? Ellos que eran los maestros más conocidos. Ahí estaba Gamaliel, el famoso rabino, el más grande de los rabinos de Israel. ¿Cómo se atrevía a acusarles a ellos de pecado? Si ellos eran los líderes religiosos, los más fervientes en guardar la ley. Y luego, para colmo, Esteban levantó los ojos y en su faz brillaba como que una luz, un resplandor. Y decía que podía ver a Jesús sentado en el trono a la diestra del Padre. En el corazón de estos doctos hombres religiosos explotó una furia incontenible. Se abalanzaron sobre Esteban, lo empezaron a golpear. Quizás uno de los primeros fue Saulo. Ahí estaba y como hombre hábil y diestro, con unas simples palabras, las instrucciones le fueron dadas. Saulo rápidamente juntó a los matones del Sanedrín, porque como todo grupo político, tienen sus matones a su disposición. Saulo junta a esos hombres y arrastran a Saulo y lo sacan fuera de los muros de la ciudad, como habían hecho unas semanas antes con el carpintero Jesús. Y ahí fuera de la ciudad no le crucificaron, sino que lo rodearon y agarraron piedras y empezaron a arrojarle las piedras a este hombre. Saulo ahí estaba dirigiendo esta ejecución. Ahí estaba celebrando cada piedra que le caía sobre el cuerpo maltrecho de Esteban. Celebrando cuando empezó a caerse a la tierra. Celebrando cuando empezaba a brotarle la sangre. Celebrando, escuchando los ruidos del dolor que le hacían esas piedras. Pero sabes, aún así Esteban les ganó la partida. Porque justo antes del momento de expirar, levantó los ojos y dijo unas palabras similares a la de ese odiado Jesús cuando estaba sobre la cruz. Jesús había dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, en unas palabras parecidas, dijo: no les tomes en cuenta su pecado. La última piedra cayó sobre Esteban y ahí quedó su cadáver. Y Saulo celebraba la muerte de este hombre blasfemo, como pensaba Saulo, este hombre que tanto había causado problema en Jerusalén.
celebraba que por fin el Sanedrín había entrado en acción, como que la mecha se había prendido y ahora iban a atacar y destruir a esta secta tan peligrosa. El Sanedrín de nuevo se junta y no había mejor persona que Saulo. Persona con más valor, con más ímpetu, un hombre bravo, un hombre que estaba dispuesto a llegar al límite más lejano para detener a esta secta. Y le comisionaron a Saulo con la tarea de purgar la ciudad de Jerusalén de estos odiados seguidores de Jesús. Cualquier método, cualquier cosa que fuera necesaria. Saulo y sus matones entraban con violencia y las casas donde la iglesia se reunía. Ahí los arrestaba y se los llevaba con golpes y amenazas y azotes, algunos incluso muriendo a causa de la violencia de Saulo y sus ayudantes. Pues ante tal amenaza, ante tal peligro, ante tal situación, muchos de los creyentes no tenían opción. La única opción, huir. Y miles de cristianos huyeron de la ciudad de Jerusalén. Las calles de Jerusalén ya no estaban abarrotadas como antes estaban, cuando los creyentes se iban juntando para escuchar sus enseñanzas. El pórtico de Salomón, donde siempre iban todos los días para escuchar sus enseñanzas, ahí se congregaban miles de personas. Ahora el pórtico de Salomón ya está solo. Y Saulo pasea con satisfacción por las calles de Jerusalén, celebrando la tranquilidad y la paz. Ha logrado su objetivo. Sí, todavía hay cristianos, pero ahora ya no predican abiertamente. Ahora se esconden, ahora se reúnen en grupos pequeños. Ahora nadie sabe quizás dónde encontrarlos. Y Saulo se sentía satisfecho. Pero en medio de su satisfacción empieza a escuchar algo que le molesta. Estas personas que han salido de Jerusalén huyendo de su furia, no han dejado de predicar de Jesús. ¿Cómo es posible? Estas personas nunca van a aprender. Estas personas están determinadas. Nada va a impedir que hablen de Jesús. Van a hablar de Jesús, aunque les cueste la misma vida, aunque les cueste su casa, aunque les cueste su empleo, van a hablar de Jesús. Saulo otra vez siente que su estómago se le hace nudo, es que tiene que detener a estas personas y lejos de ser detenidos, esta secta sigue creciendo, ahora extendiéndose por toda Judea y Samaria. Justo como Jesús había dicho en Hechos 1:8. Pero Saulo está determinado a hacer algo. Ahora, ¿qué puede hacer? No está en Jerusalén, pero, los creyentes no están en Jerusalén. ¿Qué va a hacer con ellos? Bueno, su celo le lleva a pedir cartas y autorización al Sanedrín. Pide autorización para ir hasta Damasco. Damasco está a 200 kilómetros al norte. Damasco está en la punta más del norte de la región que controlaban los judíos. Y yo me imagino que Saulo quiere ir hasta Damasco y empezar desde Damasco y empezar a descender hacia el sur, ciudad por ciudad, arrestando, golpeando, azotando e incluso matando a los creyentes. Pues el Sanedrín está más que contento, por supuesto. Los pueden enviar para la ciudad de Damasco. Y él viaja estos 200 kilómetros para arrestar a estos creyentes, llevarlos de regreso a Jerusalén y ser juzgados ante el Sanedrín. Junta a su grupo, organiza a su grupo de matones y realizan el viaje. Si iban a pie, probablemente una semana de viaje para viajar los 200 kilómetros. Si iban a pie, una semana. Si iban a caballo, quizás unos 3 días aproximadamente. Y van viajando. Delante de Pablo corre el rumor: Saulo de Tarso va a Damasco. Saulo de Tarso viene a perseguir a los creyentes aquí también.
¿Cómo se sentirían ahora? Quizás algunos de esos creyentes se habían huido de Jerusalén y ahora Saulo viene a Damasco. Camino a Damasco, Saulo está diseñando en su mente nuevas estrategias, cómo arrestarles, cómo torturarles, cómo lograr que dejen de hablar de Jesús. Pero cuando casi van llegando a Damasco, de repente le rodeó una luz que a pesar que era día y a pesar de que el sol brillaba en el cielo, esta luz era más potente que el sol. Y Saulo, aunque nunca ha visto esta luz, él conoce esta luz, porque él ha leído el profeta Ezequiel, ese profeta que vio la manifestación de la gloria de Dios. Él conoce esa luz porque ha leído el Antiguo Testamento y él ha escuchado las enseñanzas de los rabinos de cuando la gloria de Dios se manifestó en el templo y en el tabernáculo. Era una gloria tan grande que ni los mismos sacerdotes podían estar en el lugar santo. Él conoce esa luz y él ahora ve esta manifestación y él sabe muy, muy bien lo que es. Quizás su corazón se llena de anticipación, sí de temor, pero de anticipación. Quizás él piensa que la voz va a hablarle de esa luz y le va a decir: Saulo, bien hecho. Saulo, destruye a esos creyentes en Jesús. Siente que va a recibir ahora una comisión, no de el Sanedrín, sino de la voz de Dios mismo. Y escucha una voz, pero las palabras no son lo que él esperaba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas escuchar eso? Nadie ama a Jehová más que Saulo. Bueno, así él lo cree. Nadie quiere servir a Dios más que Saulo. Y ahora esa luz, que es la manifestación de Dios, le pregunta: ¿por qué me persigues? Su corazón se llena de confusión. Su mente le dice que esa voz tiene que ser la voz de Dios, pero está lleno de desconcierto. ¿Es Dios? Si es Dios, no, yo no estoy persiguiendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios, no entiendo nada. Y entonces en su confusión le pregunta: ¿quién eres, Señor? Sin duda es el Señor, sin duda es Adonai. Pero está lleno de confusión. Todo lo que él ha conocido y ha creído no lo puede concebir, y las palabras que luego escucha son como un relámpago que atraviesa su ser y le llena de horror. Y la palabra que escucha es esta: soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora el temor de Pablo es completo. Jesús es Señor. Jesús es realmente el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido. Jesús realmente es lo que decía ser. Y yo he estado matando a sus seguidores. Seguramente en el corazón de Pablo se llena de un espanto y de un horror. Seguramente su vida va a acabar en este momento. Me imagino a Saulo cubriéndose los ojos, y cuando escucha esa voz, él abre los ojos y mira esa luz y entre sus dedos puede distinguir la forma de un hombre en el centro de la luz, y en el centro de la luz finalmente puede ver un rostro. Es un rostro que él conoce,
porque muchas veces fue enviado por los fariseos a espiar a este hombre. Es un rostro que él conoce porque lo vio colgando de una cruz hace apenas unas semanas. Es un rostro que él conoce porque puede ver todavía las cicatrices de esa corona de espinas que clavaron en la cabeza de Jesús. Conoce a este hombre porque cuando le extiende las manos ve las huellas de los clavos que le clavaron a la cruz. Este hombre es Señor. Este hombre es Dios. ¿Te imaginas ver esa escena? ¿Te imaginas poder mirar la faz de Jesucristo? Qué visión tan hermosa, pero también qué visión más horrorosa para Pablo, para Saulo. Todo su mundo se le está derrumbando. Había estado tan convencido que él estaba sirviendo a Dios, que Dios quería destruir esta secta. Saulo ya no sabe qué hacer. Y lo único que le queda es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Temblando, atemorizado, se da cuenta que ha estado luchando contra Dios mismo. Pero en vez de escuchar esa palabra que pudiera acabar con su vida, escucha una frase que le da esperanza. Y ese Dios de misericordia le dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hay esperanza. Quizás Dios no me va a matar. Quizás no se ha acabado aquí mi vida. Y repentinamente la luz desaparece. Y cuando Saulo levanta la cabeza, ya no ve nada. Esa luz tan brillante, más brillante que la luz del sol, le ha cegado los ojos. Le ha cegado los ojos, pero trajo vista a su corazón. De repente entendía. De repente sabía algo que no había entendido. Las personas a su alrededor habían distinguido o habían escuchado un ruido, un sonido. Habían visto alguna luz, pero no habían distinguido la forma de la persona, ni habían podido distinguir las palabras en sí. Y ahora Saulo se levanta y no puede ver. Imagínate también ahora el pánico y el terror. Y qué contraste, ¿no? Encontramos a este hombre que nos dice el versículo 1 que respiraba amenazas y muerte. Tan bravo, tan valiente, y ahora temblando. Aquellos que habían huido delante de su mano, ahora le toman de esa mano poderosa y le guían como niño para entrar a la ciudad de Damasco. Y le llevan a una calle, a un lugar en una casa llamada Derecha. El día de hoy, si tú vas a Palestina, tú puedes encontrar esta calle todavía existe. Y ahí encuentran un lugar y la gran estrella, el poderoso y popular Saulo de Tarso, es abandonado por 3 días. 3 días. Sin comer, sin beber. Tan grande es la agitación que él siente. Y yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo Saulo esos 3 días? No se puede mover. No puede ver nada. Abandonado por los matones. Solo en ese lugar. Y yo estoy seguro que fueron días de mucha reflexión. De mucha meditación. Él estaba repasando en su mente todo lo que él conocía como judío. Todo lo que él había aprendido de la ley. Todo lo que él había aprendido en el Antiguo Testamento sentado a los pies de Gamaliel. ¿Qué decían acerca del Mesías?
Porque ahora él entiende que Jesús es el Mesías. Y ahora todas esas historias que él ha escuchado, de esos supuestos milagros, que él no aceptaba como milagros, que eran algún truco, alguna manipulación, ahora él entiende que son milagros. Pero ¿cómo es que el Mesías murió? ¿Cómo? No, el Mesías no puede morir, el Mesías tiene que reinar, pero Jesús murió, ¿cómo es posible? Y luego se le viene a la mente Isaías 53 que anuncia que el siervo de Dios sería muerto. Que nadie creería su mensaje. Saulo empieza a entender, Pablo empieza a recordar. Quizás de ahí también extraemos nosotros una lección. Muchas veces el cambio espiritual en nuestra vida llega a través de la desconexión, de desconectarnos de todo. Esa desconexión que nos lleva a la reflexión y a la meditación en la palabra de Dios. Y viviendo como vivimos en un mundo que nos exige todas las horas del día, donde la carga de trabajo muchas veces sobrepasa nuestras capacidades, muchas veces lo último que hacemos es reflexionar, desconectarnos, apagar la televisión, apagar la radio, dejar el celular a un lado, dejar la computadora y desconectarnos y reflexionar y meditar. Pero muchas veces el cambio espiritual llega solamente a través de la reflexión. Y aquí está el gran Saulo de Tarso, abandonado, débil, temblando, confundido y esperando, porque Jesús le dijo que esperara. Jesús le dijo que esperara y que alguien vendría para decirle lo que debía de hacer. Ese alguien, nosotros sabemos en Hechos 9, es un hombre llamado Ananías. Ananías era un fiel seguidor de Jesús. Cuando Dios le habla en visión, Jesús le dice a Ananías, y su respuesta en el versículo 10 es la respuesta de todo buen seguidor y discípulo de Jesús. Heme aquí, Señor. Vemos que está dispuesto, abierto a seguir la indicación del Señor Jesús, y las palabras que escucha también son sorprendentes para él. Le dice que vaya y busque a Saulo de Tarso y le haga recobrar la vista. Y Ananías está pensando, pero yo sé quién es Saulo. De hecho, en estos últimos días hemos estado atemorizados, esperando su llegada, sabiendo que nos va a hacer sufrir. Nosotros sabemos lo que hizo sufrir a los creyentes en Jerusalén, y ahora nos toca a nosotros, y seguramente habían estado atemorizados, habían estado llenos de pavor, pensando en qué pasaría, y ahora está ciego. Eso es bueno. Y Jesús quiere que vaya y le haga recobrar la vista. Esa primera respuesta, heme aquí, Señor, de repente se torna en argumento. Pero no, seguro que te estás equivocando, Jesús. No, ir y ayudar a ese hombre, no. Pero Jesús insiste. Jesús le dice, sí, ve. ¿Por qué? Mira el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí viene la indicación. Este es un instrumento escogido. Escogido por Dios para grandes cosas. Seguramente Ananías todavía no entendía y quizás estaba todavía lleno de temor o de duda. Pero en obediencia, en un ejercicio de fe, en la revelación de Dios, se levanta y sus pasos le llevan por el camino que Cristo le indica, y ahí impone las manos sobre Saulo. Y se le caen esas escamas de los ojos y Saulo recupera la vista. ¿Qué hará ahora Saulo? Al verle, ¿lo va a arrestar? ¿Lo va a llevar al concilio? No.
No, ahora Saulo es un hombre diferente. Ha tenido un encuentro con Cristo y le ha transformado. Le ha cambiado radicalmente y ahora él empieza a predicar de Jesús. Antes él era el que perseguía a los seguidores de Jesús. Ahora es el que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. El cambio no puede ser más grande. Todo el mundo está atónito. A propósito, si tú dices haber tenido un encuentro con Jesús, necesitas entender que un encuentro con Jesús transforma a la persona que tiene ese encuentro. Ninguno de nosotros puede encontrarse realmente con Jesús y quedar igual. Seguir viviendo como antes vivíamos, seguir alejados de Dios, persiguiendo los placeres temporales del pecado. Si tú tienes un encuentro con Jesús, ese encuentro te va a transformar. Y eso es lo que sucede en este momento. Es transformado Pablo o Saulo y él ahora está predicando de Cristo, y ese mismo Espíritu Santo que había visto él en el rostro de Esteban y escuchado en las palabras de Esteban, ahora él tiene ese mismo Espíritu y él predica en Damasco a tal grado que todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Qué interesante. Ahora Saulo es el que está predicando y lo odian también a él. Y la reacción es igual de extrema como la que Saulo había sentido anteriormente. Hay que matar a este gran predicador. Los discípulos escuchan de lo que había sucedido y entonces hacen que Saulo pueda escapar bajando por el muro de la ciudad, descolgándose en una canasta. Nos dice, esto parece más una película, ¿no?, que otra cosa. Pero aquí va Saulo ahora de regreso a Jerusalén. No viene arrastrando a seguidores de Jesús, viene ahora como un seguidor de Jesús. No viene blasfemando el nombre de Jesús, viene predicando el nombre de Jesús. Y llega a Jerusalén y lo primero que quiere hacer es ir a la iglesia. Pues imagínate tú estar congregado con los hermanos de tu iglesia a oscuras, en secreto, porque Saulo de Tarso es el gran inquisidor que ha estado asolando a la iglesia, y de repente tocan a la puerta y ahí en la puerta: hola, soy Saulo, ¿puedo pasar? ¿Te imaginas? Seguramente incluso ya tenían personas que estaban vigilando y estaban pues dando voces y viene Saulo y todo el mundo sale corriendo, y unos por acá y unos por allá, y algunos se brincan por el patio del vecino y ahí y Saulo quiere venir a tu iglesia. ¿Lo recibirías? Quizás algunos de tus familiares fueron azotados o asesinados por Saulo. Quizás tú mismo fuiste arrestado por Saulo y fuiste golpeado y sufriste en tu cuerpo el daño por ser seguidor de Jesús. Y Saulo lo hizo y ahora él quiere venir a tu iglesia. Pues creo que a mí me costaría un poco, ¿no? Creo que a todos nos costaría aceptar a esta persona. Y a la iglesia en Jerusalén le cuesta. Pero hermanos, nunca debemos perder la fe. La fe en el Evangelio de Jesús. Ese Evangelio que puede transformar a la persona más dura, más difícil. Por eso predicamos el Evangelio. Porque sabemos que es poder de Dios para salvación. Y no debemos de dudar, y quizás hay personas en tu vida que parecen duras y parecen que nunca van a cambiar. Pero no dudes, no pierdas tu fe en el Evangelio de Jesús. Finalmente viene un hombre llamado Bernabé. Hijo de consolación significa su nombre. Y él consuela a Pablo y junta a los apóstoles y les cuenta lo que ha sucedido y cómo Saulo fue escogido por Dios para llevar a cabo una gran tarea.
y los junta, y entonces finalmente la iglesia lo acepta, y ahora Saulo es el que predica de Jesús. El Sanedrín no se lo puede creer. ¿Cómo es posible? Era nuestra gran estrella, era el que estaba persiguiendo a la iglesia, era el que los estaba matando y arrestando y golpeando y azotando, y ahora está predicando en el nombre de Jesús. Es increíble, y la reacción pues no se hace esperar. Claro, quieren matar a este traidor. Y otra vez los discípulos de Jesucristo escuchan de la amenaza en contra de la vida de Pablo y sacan a Pablo de la ciudad, y Pablo se va y por 15 años más desaparece de la escena, sirviendo a Dios en el anonimato, preparándose para la gran tarea que Dios tiene todavía para él en el futuro. Pero noten cómo termina este episodio en las Escrituras, en el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos el desenlace de esta historia. ¿Y cuál es el desenlace? Las iglesias tienen paz. Ahora quisiera extraer de aquí algunas lecciones para nosotros, para terminar. La primera lección es que el progreso del Evangelio y el bienestar de la iglesia son la máxima ambición de Dios. El progreso del Evangelio y el bienestar de la iglesia es la máxima ambición de Dios. Todo esto Dios lo hace, ¿por qué? Para el progreso del Evangelio y el bienestar de su iglesia. Y entonces, por el progreso del Evangelio y el bienestar de su iglesia, Dios envía paz a la iglesia. ¿Lo vieron ahí al final del pasaje? ¿Cómo termina la historia? La iglesia tiene paz, el Evangelio progresa, las iglesias crecen. Esto es lo que Dios quiere. Y Dios envía paz. La iglesia de Cristo estaba sufriendo a manos de Saulo, y en su sabiduría Dios ahora envía paz a la iglesia. Y por eso el Evangelio crece. Pero ¿sabes también algo? A veces, por el progreso del Evangelio y por el bienestar de la iglesia, Dios envía persecución. Y dices, espera, no entiendo. ¿Cómo que persecución para el bienestar de la iglesia y el progreso del Evangelio? Lo mejor es que estén en paz. No siempre. No siempre es lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos crecido en medio de la dificultad y de la tribulación? Quizás no persecución nosotros en México, pero sí dificultad. Y muchas veces Dios envía tribulación o persecución a nuestra vida, y eso hace que nosotros crezcamos, y eso hace que el Evangelio prospere. Es lo que sucedió en Jerusalén. La iglesia estaba concentrada en Jerusalén y viene la persecución, ¿y qué ocurre? El Evangelio empieza a esparcirse por toda Judea y Samaria, y finalmente llegaría hasta lo último de la tierra. ¿Todo por qué? Por la persecución. Y a veces Dios, en su infinita sabiduría, como su máxima ambición, no es tu bienestar físico, no es tu comodidad personal, no es tu tranquilidad, no, es tu bienestar real, tu bienestar espiritual. Y a veces la persecución y la tribulación es lo que más sanidad y poder trae a la iglesia. Pero también por el progreso del Evangelio y el bienestar de su iglesia, Dios escoge a personas para su servicio. ¿Cómo describió Jesús a Pablo? Instrumento escogido. Instrumento escogido. Y sabes, a veces Dios escoge por los medios más inesperados, y a veces escoge las personas menos
indicadas o las más inesperadas también, como con Saulo. ¿Quién se hubiera imaginado que Saulo? No, hombre, Saulo no. Saulo, seguidor de Jesús. Esto es increíble. Y a veces Dios escoge por medios inesperados y a personas inesperadas, pero a veces no. ¿Sabes que la manera normal en que Dios escoge a las personas es a través de la predicación habitual de la palabra de Dios? A través de la lectura de la palabra de Dios. Muchas veces es en un campamento o en algo que nosotros diríamos que es lo más normal. Y sabes, es posible que en esta mañana Dios esté llamando a alguien aquí, que Dios esté poniendo su dedo sobre la vida de alguna persona y esté diciéndole: tú eres para mí instrumento escogido. Y quizás para ti el cambio va a tener que ser tan radical como para el apóstol Pablo, ¿verdad? De ser Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, a ser el apóstol Pablo, gran misionero de Jesús. Y quizás para ti esto es un vuelco radical para tu vida. Todo va a tener que cambiar. Vas a tener que dejar tu posición y vas a tener que dejar quizás tu futuro que tú tenías asegurado y vas a tener que dedicarte al progreso del Evangelio y hacer que el progreso del Evangelio sea tu máxima ambición. Es la máxima ambición de Dios. Debería ser nuestra máxima ambición también. Una cosita más. Cada paso del progreso del Evangelio requiere fe. Es curioso porque en este pasaje han habido muchas palabras que tienen que ver con vista o ver. Han habido muchas palabras que tienen que ver con temor o temblor. Y yo tomo estas dos ideas y nos damos cuenta que si queremos que el Evangelio progrese, requiere que tomemos pasos de fe. Pasos de fe. Que andamos no por vista, nos dice Pablo en Corintios, sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. Y a veces hay temor, y a veces hay temblor, y a veces no sabemos cómo las cosas nos van a ir, y no entendemos nada de esto, pero hay algo en nosotros que cree la revelación de Dios, y está dispuesto a seguir su indicación, y hay fe. Y cada paso en el progreso del Evangelio y en el bienestar de la iglesia requiere fe. Fe en la revelación de Dios, fe en las personas escogidas por Dios. Ahora, no es tanto fe en las personas escogidas por Dios, sino es fe en las personas escogidas por Dios. O sea, es el hecho que Dios las puso, que Dios las escogió. Y eso nos lleva a la confianza y a la fe. Y Dios está soberanamente guiando las circunstancias para el progreso del Evangelio y el bienestar de su iglesia. Hermano, yo le pregunto el día de hoy, ¿es tu máxima ambición el progreso del Evangelio y el bienestar de su iglesia? ¿Esa es realmente tu máxima ambición? ¿O tienes tú otras ambiciones, intereses personales, aspiraciones egoístas? Las pudieras tener acerca de nuestra iglesia incluso. Pudieras tener otras ambiciones que no tienen nada que ver con Dios y nada que ver con la iglesia, y que no sea tu máxima ambición el progreso del Evangelio y el bienestar de la iglesia. Si tú dices realmente no es mi máxima ambición, ¿cómo puedes hacer que esa sea tu máxima ambición? ¿Sabes cómo? Haciendo lo mismo que hizo Pablo. Mirar la faz de Jesucristo. Cuando él vio la faz de Jesucristo, todo cambió. Concluimos con 2 Corintios capítulo 4. Porque aquí Pablo nos habla de manera indirecta de su experiencia camino a Damasco. Noten esto.
2 Corintios capítulo 4, ¿cuál es el tema? Versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos un ministerio, es el ministerio del Evangelio. En el versículo 3 dice así, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo habla de personas ciegas al Evangelio. Si había alguien ciego al Evangelio, era un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero noten el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Ahí está. Pablo vio la faz de Jesucristo y todo cambió. Versículo 7. Tenemos un tesoro. Nosotros somos vasos de barro. Hay un tesoro y es el Evangelio. La máxima ambición de Pablo, ¿cuál era? El progreso del Evangelio, el bienestar de la iglesia. ¿Por qué? Miró a la faz de Jesucristo. Y si tu máxima ambición no es Cristo, mira la faz de Cristo. Padre, gracias por haber hecho resplandecer el Evangelio en nuestros corazones. Gracias porque la faz de Jesucristo recuperamos nuestra visión. Gracias que ahí podemos finalmente tener entendimiento, igual que Saulo. Finalmente comprendió y toda su vida fue diferente. Padre, te pido que tú hagas de nosotros un grupo de personas cuya máxima ambición es la faz de Jesucristo. Y que eso nos motive al progreso del Evangelio, el bienestar de la iglesia. Padre, te pido si hay alguien aquí que no ha visto la faz de Jesucristo en el Evangelio, si hay alguien aquí que no es salvo, que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, Padre, te pido que hoy sea día de salvación. Padre, te pido que si hay alguien aquí que es instrumento escogido, que esté dispuesto a dejar que todo cambie por ti. Y Padre, te pido también que tú permitas que cada uno de nosotros tenga fe, porque cada paso requiere fe. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.